Bien, seguimos, lo prometido es deuda. Estábamos hablando de la cuestión del Congreso, de los gobiernos, de la relación, del comportamiento de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es tu mirada sobre el punto? El gobierno ha encontrado un Congreso donde necesita buscar permanentemente diálogo y acuerdo y de plantear los temas. Y el presidente ha remitido al Congreso aquellas normas que aspira a tener para poder llevar adelante su plan y su programa de gobierno. No siempre ha encontrado una respuesta a abrir el debate profundo sobre esos temas. Lo dijo incluso en la apertura de sesiones el 1 de marzo. Planteó temas que son estratégicos, incluso animando a enriquecer las normas, a modificarlas, pero dar el debate. La reforma judicial es una de ellas. Y muchas veces cuando se produce un reduccionismo y se trata de volcar a consignas como reforma judicial impunidad, cuando la Argentina necesita una justicia distinta, con una presencia territorial distinta, con un poder judicial que necesariamente asuma temáticas estratégicas frente a la cuestión de género, frente al abordaje territorial, frente a modelos acusatorios como también se aspiran a poner en marcha en este sentido, donde la política quede fuera del Poder Judicial y fundamentalmente exista la imparcialidad en el debate, en el análisis y básicamente lo que uno espera del Poder Judicial, que es impartir justicia. Hoy, mayoritariamente, la sociedad sabe que hay una deuda pendiente en la reforma del Poder Judicial. Lo pongo como ejemplo. Y así podríamos mencionar de otros tantos aspectos. El presidente ahora remitió una norma para que se debata, para que se enriquezca en materia de cómo abordar la pandemia, donde se establecen incluso autonomías y presencias y decisiones que toman cada una de las jurisdicciones. Digo, a veces hay un reduccionismo. ¿No afecta la Constitución esa? No, yo entiendo que no. ¿Y el federalismo? Me parece que no. Si uno lee el proyecto va a encontrar exactamente lo contrario. Aspira justamente a que esta práctica que ha venido haciendo el presidente, que previo a cada uno de los anuncios tiene un Zoom, antes una reunión con todos los gobernadores, los escucha, analiza esa realidad, eso se puede institucionalizar de alguna manera. La Argentina está teniendo, y lo digo porque me ha tocado intervenir en otras etapas del gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández tiene una profunda convicción de construir federalismo. Ha dado vuelta a la página de desencuentros desde lo institucional con Córdoba. Eso yo te puedo garantizar que todos los ministerios tenemos una intervención, y si bien lo que decía el ministro, y a vos te serpenta en el pate, yo creo que tenemos alguna ventaja muy comparativa. El gobierno de Córdoba a los cordobeses en este último año, a pesar del contexto en el que estamos viviendo, nos ha ido mucho mejor en términos de resolver problemas estructurales, la caja de jubilaciones, que por supuesto sobran los anuncios o análisis que podemos hacer, los aportes que han existido al sistema productivo, los aportes de cobertura social, la obra pública que venimos llevando adelante casi sin antecedentes en la provincia. Y a mí lo que me toca asumir ahora es también el análisis de la deuda de la obra pública que se firmó y no se remitió en el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, si esto se traduce en términos políticos, yo creo que es una cuestión de responsabilidad institucional que el presidente, que su ministro del Interior han decidido llevar adelante en el vínculo institucional con Córdoba. Perfecto. ¿Te estás saliendo de la vaina por contestar? No, sí, quiero tener la chance que me toque a mí después de él en alguna. Yo quisiera realmente que lo que dice Martín sea real, ¿no? Quisiera que lo que dijo en el primer bloque referido a las vacunas se concrete y que esas vacunas con los contratos que ya están firmados se cumplan y efectivamente lleguen a la gente y no a ese vacunatorio VIP que tuvo la Nación y que tuvo Córdoba y que tanto nos dolió y que tanto debilitó la confianza. Querría un gobierno que realmente esté preocupado por mejorar la justicia que tiene que ver con la gente y no la justicia que lleva adelante la investigación de las causas de corrupción, y querría un gobierno que defienda el federalismo, pero no es lo que está pasando. Lamentablemente no es por ejemplo, en esto último, un gobierno que defienda el federalismo. El proyecto que mandaron
contraría claramente lo que dijo el fallo de la Corte, que justamente le dijo, oiga, usted no está respetando el federalismo de concertación, está vulnerando las autonomías de las provincias. Bueno, hizo exactamente lo mismo que había mandado por decreto, que ya la Corte le había dicho, ni siquiera lo puede hacer una ley del Congreso, lo mandó al Congreso de la Nación. Una delegación absoluta de facultades, era algo así como darle la llave del Congreso y la llave de las legislaturas provinciales al presidente de la Nación y sin plazo. Tan groseros fueran esas violaciones, digamos, esa condición inconstitucional del decreto, del proyecto que mandó el gobierno, que el Senado, donde tiene mayoría del oficialismo, lo tuvo que modificar para tratar de corregir algunos de estos errores que iban a hacer que esa ley se caiga rápidamente frente a la justicia. Y por otro lado, respecto a la discusión sobre la independencia o no del Poder Judicial y a dónde tiene que estar puesto el acento y si la política interviene o no, yo afirmaría ya lo que dijo Martín, de que queremos una justicia independiente y que la política no se meta. Ahora, los proyectos que está mandando el gobierno son todo lo contrario. Ministerio Público, por ejemplo, el control para la designación, primero baja para no tener que sentarse a dialogar con la oposición, que en vez de que se designe con una mayoría grabada de 2/3, a mayoría simple, es decir, para que solo el kirchnerismo pueda nombrar al procurador. Pero en lo que es más importante, que es la destitución de los fiscales, es decir, el amenazarte con que te voy a perseguir y a destituir del cargo, allí quisieron modificar el tribunal de enjuiciamiento para meter a la política, aumentar la representación de una comisión bicameral del Congreso donde está sentado el gobierno. Es decir, ¿qué quisieron? Más control de la política sobre la independencia de los jueces, menos imparcialidad, y eso a la postre es impunidad. Eso es lo que justamente ha hecho el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos la destitución de la fiscal general, que tenía un plazo de vigencia y que buscó construir una serie de artilugios para intervenir y expulsarla, echarla. Recordemos lo que ha sucedido con la designación de los jueces de la Corte, saltando lo que era el procedimiento inicial, incluso apartándose de la designación que se había hecho. Había un juez de nuestra provincia de Córdoba que estaba propuesto inicialmente para cubrir ese lugar. Y lo que sucede en la realidad, porque más allá de estas diferencias que podemos plantear con Brenda, creo que todos vamos a coincidir con lo que coinciden los argentinos. La justicia en la Argentina requiere una profunda transformación y el ámbito para debatirla es el Congreso de la Nación. No hay otro espacio para poder hacerlo. Quiero irme rápidamente, nos quedan 5 minutos de programa, lamentablemente ya se pasó la hora. Fue un placer haberlos tenido, realmente. Listas la política, es decir, nosotros tenemos muchos televidentes que siguen de cerca la política de Córdoba. Y bueno, todas las listas de los partidos, este es el tiempo, temporada alta para las listas, para las internas y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Cómo está el frente de todos en Córdoba? Se te menciona como probable candidato, se menciona a otros dirigentes, parece que en un momento hubiera muchos, en otro momento parece que faltaran. ¿Cómo es la situación del armado del frente de todos? Y si hay alguna chance de acuerdo con Schiaretti. Bueno, el Frente de Todos es una fuerza que va consolidándose progresivamente, que tiene expresiones diferentes en su interior, que representan distintos sectores, que construyen un núcleo de aglutinación y de mayoría, que su primera expresión fue el triunfo de Alberto Fernández y que intenta reproducirse. Y esto ha sucedido en estos meses y en este año y medio en Córdoba. Ha sido un proceso de consolidación y de ampliación de actores, desde el justicialismo, desde sectores progresistas, desde sectores de la producción. Yo creo que nosotros venimos en un proceso de consolidación que va a reflejarse en el escenario electoral. Escenario electoral que habrá que ver cómo termina de conformarse. Por supuesto que el Frente de Todos tiene una expresión clara y tiene una apertura al diálogo y tiene una apertura a construir consensos y encuentros. Entiende que la diferencia es una oportunidad para construir consensos. Habrá que ver cómo termina siendo. Creo que falta todavía un tiempo. La prórroga de las PASO y de las elecciones también ha generado un tiempo mayor. Mientras tanto, lo único claro es que nuestra mirada, al menos los que integramos la gestión, está muy fuertemente puesta en la gestión y en la tarea de todos los días, y en el terreno político consolidar lo que es un espacio que nosotros vemos va creciendo en nuestra provincia de Córdoba. Por sí o por no, porque así le doy paso a Brenda.
sentado ahí, el domingo pasado, Luis Juez dijo que no iba a haber paso. Hoy la normativa se acaba de aprobar, ha sido con un consenso amplio. Entiendo que el proceso va a cumplirse conforme a lo que acaba de sancionarse. Si hubiera alguna situación extraordinaria, será el Congreso también el que lo analizará y debatirá. Hoy, en el diálogo que nosotros vemos en el ámbito del gobierno, vemos que se ha fijado una hoja de ruta que ha sido la que impulsó el Congreso a partir de la propuesta del Ministerio de Interior. Brenda, el radicalismo, el Juntos por el Cambio, también está en una interna interesante o de magnitud para resolver sus candidaturas, ¿no? ¿Hay chance de consenso o va a haber paso para los...? Bueno, primero que nada, ojalá que aprendamos de nuestros errores, que no volvamos a repetir la imagen del 2019, que fue poner por encima los intereses individuales a los intereses del espacio político, y eso tiene que ver con realmente construir una alternativa para Córdoba, ¿no? Si hay algo que creo que es muy importante en cualquier democracia es la alternancia, y que Córdoba tenga un gobierno del mismo color político hace tanto tiempo, habla también de los errores de la oposición, ¿no? Así que yo brego porque pongamos por encima lo que Córdoba necesita, lo que necesitan sus ciudadanos, y que estemos a la altura de las circunstancias para que Juntos por el Cambio represente eso. Si eso conduce a que tengamos una lista de unidad, bienvenido sea. Y si tenemos que ir a las PASO, también lo haremos en tanto podamos definir las reglas de juego, ¿no? Que sea delimitando la cancha con claridad y entendiendo que el objetivo no es pelearnos entre nosotros, sino identificar primero que tenemos diferencias con el gobierno de Córdoba, que tenemos cosas que valoramos, pero también muchas que criticamos y que creemos que tendrían que ser mejor, y que 2021 tiene que ser la antesala también para ponerle un freno al gobierno nacional, que está muy cerquita de tener el quórum propio en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio de poder y evitar que se avasallen las instituciones, creo que es parte de lo más importante que tienen que cuidar Juntos por el Cambio. Bueno, les agradezco mucho a los dos, en serio. No, ninguno me dijo si va a ser candidato, pero bueno, son cosas ninguno sabe. Ninguno sabe, ahí está. Ahí está, ninguno sabe. Hay una gran pelea. Maxi, ¿vos te creés que esto es ya para cerrar porque nos queda un minutito? ¿Debe ser el líder de Juntos por el Cambio? Macri, si quiere ser el líder de Juntos por el Cambio, se tiene que comportar como tal, ¿no? Si no, va a ser el líder del PRO dentro de Juntos por el Cambio. Ahora sí, estamos cerrando el... Te dejó contento Me eso gusta. también, ¿no? Te dejó también contento. Pero vos autocrítica no hiciste ninguna, ¿eh? Vamos. Bien. Chicos, fue un placer realmente. No, para nosotros, a los dos. Muchas Hacía gracias. mucho que no los veía personalmente. Esta cuestión de la pandemia, uno por ahí se distancia de los funcionarios, la gente que tiene que ver y hablar para tener información, y buena información. Porque eso en realidad es lo que tenemos que hacer nosotros. Con vos nos vemos el domingo que viene. Espero que pases una linda semana y de vuelta el pedido, el mangazo. Cuídate.